Hermano, gloria al Señor a este lugar, gloria a Dios. Este es un lugar, ¿verdad? Es la casa de oración, donde cada uno de nosotros es bienvenido, amén, porque el Espíritu Santo, la presencia de Dios nos está esperando a cada uno de nosotros, amén. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Levítico, capítulo 1, versículo 1. Y cuando usted ya lo tenga, me puede decir un gloria a Dios, un amén, para que yo sepa que usted ya lo tiene. Le voy a dar lectura, pero quiero que usted me siga con su vista y estemos viendo esta parte de la escritura, que toda la escritura es muy hermosa, ¿verdad? Pero este versículo, en esta tarde, ¿verdad? El Señor va a hablarnos a través de este texto de la Biblia, amén. Entonces dice, ya lo tiene, ¿verdad? Dice: y llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Cierra un momento sus ojos, vamos a orar, vamos a dar gracias al Eterno y vamos a pedir, ¿verdad?, que Él sea el que esté abriendo nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que la palabra de Dios pueda entrar, ¿verdad? Esa luz que Él va a emanar en esta tarde puede entrar dentro de nosotros, amén. Así es que le invito a que cierre un momento sus ojos. Padre, en esta hora, amado Señor, damos gracias por su presencia en este lugar, Padre. Gracias porque cada uno de mis hermanos y yo, Señor, estamos en este lugar, Señor, en esta casa de oración, donde su presencia desciende, Señor, y nos toca, Padre glorioso, y nos restaura, Señor, y nos sana, Padre bendito, misericordioso. Gracias le damos, eterno Dios, por esa presencia hermosa, Señor, en este lugar, Padre. Gracias por estarnos tocando, pero también en esta tarde, amado Dios, pedimos que sean abiertos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, Padre, para que esa palabra, Señor, esa luz que en esta tarde va a ser derramada a través de su palabra, Señor, pueda entrar hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser, amado Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo Yeshua, lo pedimos, Padre glorioso. Amén. Puede abrir sus ojos, hermano, no se quede con sus ojos cerrados, porque podría ser que usted se quede dormido, ¿verdad? Y no le vaya a pasar como aquel siervo, ¿verdad?, que cayó, pero no de la unción, sino de que estaba dormido, amén. Así es que abra sus ojos, gloria al Señor. Y hoy toca esta porción de la palabra, ¿verdad?, de Levítico 1:1. Empezamos, hoy iniciamos con este libro, ¿verdad?, de Levítico. Y este libro, hermanos, se llama, ¿verdad?, Vaikra, en hebreo, así se llama. Y por significado tiene y él llamó, así como lo acabamos de ver, ¿verdad?, en esta parte de la escritura. Dice, llamó el Señor a Moisés, amén. El Señor llamó a Moisés. Pero también el Señor, ¿verdad?, nos hace un llamado a cada uno de nosotros, o nos hizo un llamado, y está haciendo ese llamado, ¿verdad?, a todo aquel que escucha, ¿verdad?, y viene a la presencia del Señor. El Señor tiene grandes verdades, grandes beneficios para nuestra vida, así como lo tuvo para Moisés, amén. Vamos a leer también el capítulo 6, versículo 7. Gloria a Dios. Y dice de esta manera: y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Bueno, el Eterno, ¿verdad?, nos habla en esta porción, o en el libro de Levítico. Nos habla de varias cosas. Nos habla de los sacrificios, ¿verdad? Pero hoy, en esta tarde, vamos a ver 10 tipos de ofrenda que nosotros podemos traer al Señor, o más bien no que no podamos traer, sino que 10 tipos de ofrendas que hay en este libro, amén. Y son las siguientes: es orar, y esta ofrenda se presenta como una ofrenda quemada delante de la presencia del Eterno. Minjá, y esta ofrenda es vegetal. Shirman, esta ofrenda es de paz. Hatat, esta ofrenda es de pecado. Asham, esta ofrenda es de culpa. Milú, esta ofrenda es de inauguración. Korab, Todá, esta ofrenda es de agradecimiento.
y Kevin también sacrificio diario por la mañana, y dice y más tarde. O sea que en esta se ofrecían dos tipos de sacrificios, uno por la mañana y uno por la tarde. Amén. Y la última es Ketoret, que esta es un sacrificio de incienso. Entonces vemos que hay diferentes ofrendas. Cuando un niño, ¿verdad?, empieza a tener ya un poco de conocimiento, lo primero que le enseñan, ¿verdad?, en el pueblo judío o en el pueblo escogido de Dios es este libro, porque dice que el niño está puro, no tiene tanta cosa, ¿verdad?, negativa en su mente, ni mucho menos en su corazón. Y podemos darnos cuenta, ¿verdad?, porque vemos a varios niños aquí en la iglesia y podemos ver que en ocasiones pues se quitan a lo mejor cosas, ¿verdad?, pero en unos momentos a ellos se les olvida. Entonces, por eso que este libro habla, ¿verdad?, de ofrendas y habla de sacrificios, habla de que nosotros, ¿verdad?, bueno, hay muchos que dicen que el versículo central de este libro de Levíticos es Levíticos 11:45, donde ahí nos habla el Señor y dice: ser santos como yo soy santo. El Señor nos llama a cada uno de nosotros precisamente a eso, nos hace un llamado a cada uno de nosotros a ser santos. Ahora, cuando venimos, ¿verdad?, cuando venimos del lugar no adecuado, cuando venimos nosotros del mundo, el Señor a eso nos llama. Dice que tenemos que ser santos, pero no porque ya venimos a este lugar el primer día, ya somos santos, sino que lleva un proceso. Tenemos un proceso cada uno de nosotros. De hecho, hay otro versículo que dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Es Yeshua. Entonces tenemos que llegar, ¿verdad?, a esa estatura. Ahora, también con esto no vayamos a decir, bueno, es que esto es poco a poco, ¿verdad? No, dice la palabra que cada que la palabra nos alumbra, tenemos, ¿verdad?, que nosotros dejarnos guiar por esa palabra que ya nos ha sido alumbrada. Amén. Dice que la verdad nos hará libres. Entonces, si yo conozco algo que viene aquí en la Biblia que a Dios no le agrada, si yo ya lo conozco, debo de dejar de practicarlo. Amén. Este libro nos habla, y no nada más este libro, sino toda la Biblia, ¿verdad? Tenemos que encontrar que en cada versículo o en cada texto tenemos que ver o buscar, y tenemos que encontrar que nos habla de nuestro Señor. Amén. De nuestro Salvador. Bueno, el Señor pide, ¿verdad?, ciertas características para traer un sacrificio a su presencia. No va a ser cualquier sacrificio. Dice que Él nos tiene características, ¿verdad?, en cada ofrenda, en cada sacrificio que nosotros traemos a la presencia del Señor. Y eso lo podemos ver en Levítico 1:3. Dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofreceréis, de su voluntad lo ofreceréis a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno. Dice, ¿verdad?, que tenía que ser un macho sin defecto. O sea que todo lo que nosotros traigamos a presentar delante de la presencia tiene que ser sin defecto. Amén. También en Levítico 1:10 nos habla, ¿verdad?, y dice de esta manera: si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofreceréis. Aquí tenemos que darnos cuenta que el Señor en ambos textos dice que pedía machos, y en ambos textos dice, ¿verdad?, que tenían que ser puros,
sin defecto alguno. Entonces, yo quiero imaginar, ¿verdad?, que cuando el pueblo de Dios tenía que presentar su ofrenda, dice que ya sea de macho, de lo que, bueno, más bien vacuno o de ovejas, yo creo que esas ovejas o esos animalitos tenían un cuidado muy especial. Yo creo que ese cuidado era, ¿verdad?, de que no se cayera, no sé, y se rompiera una patita, o que se fueran por ahí a los espinos y se clavaran, ¿verdad?, alguna espina en el ojo, sino que dice el Señor que tenía que ser sin defecto alguno. Entonces yo quiero también pensar, ¿verdad?, que cuando ellos querían ofrecer algún animalito, tenían que hacerle una inspección para que vieran que fuera apto cuando lo llevaran con el sacerdote. Amén. El sacerdote también tenía instrucciones de cómo hacer un sacrificio. Y el sacerdote, ¿verdad?, tenía instrucciones, pero no de parte de Dios. Más bien, no de parte del hombre, sino de parte de Dios mismo. Amén. Ahí no había mordidas, ahí no había sobornos, ¿verdad? Entonces, nosotros, delante del Señor, cuando traigamos un sacrificio, debe de ser un sacrificio perfecto, un sacrificio sin defecto alguno. Y vamos a ver en Hebreos 4:14. Dice, ¿verdad?, esa parte de la Escritura, que hoy tenemos un sacerdote y es Yeshua. Amén. Él es ahora nuestro sacerdote. O sea, si Él es nuestro sacerdote, ¿cómo tenemos que presentarnos delante de Él? Sin defecto alguno. Amén. También en Hebreos 10, 23, 24 y 25 habla de lo mismo, pero vamos a darle lectura. 10, 23 de Hebreos. Dice el Señor: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, o el que nos promete, ¿verdad? Tenemos un Dios fiel a nosotros. Cuando dice que cuando Él promete algo con nosotros, dice que Él lo cumple, que Él no tarda, ¿verdad? Y si tarda es porque probablemente no nos estamos presentando bien delante de Él. Y entonces el Señor quiere que nosotros nos rectifiquemos qué es lo que está mal, qué es ese defecto que nosotros tenemos, para poderlo quitar de nuestra vida. Y entonces el Señor, ¿verdad?, puede hacer esa obra en nosotros. Porque dice en su palabra que cuando el Señor hace la obra, dice que Él la va perfeccionando hasta que quede perfecta. Amén. Bueno, el sacerdote, quien tenía, ¿verdad?, instrucciones de parte de Dios cómo hacer un sacrificio, cómo presentar ese sacrificio, dice que no tenía que hacer sufrir al animal que traían para hacer ese sacrificio. Yeshua hoy es nuestro sacerdote y Él sufrió mucho. O sea, como que es algo contradictorio, ¿verdad? Cuando el sacerdote tenía que presentar la ofrenda, dice que pues no tenía que hacer sufrir a un animalito. Mas Yeshua sufrió demasiado, sufrió muchísimo. Cuando el sacerdote ofrecía ese sacrificio, dice que solamente cubría el pecado de la persona. Mas cuando Yeshua dice que Él quita por completo, ¿verdad?, los pecados. Por eso es que en su palabra dice que nueva criatura somos. Las cosas viejas, dice, que pasaron para Él. Aunque para los hombres a veces nos recuerdan cosas, pero dice que para Él las borra, Él las quita por completo de nuestra vida. Amén. El sacerdote también ofrecía sacrificios,
Y dice aquí en su palabra que ofrecía sacrificio por él, por su familia, por el pueblo, por todo aquel que venía y le traía un presente para poderlo sacrificar y poderlo llevar, ¿verdad? A la presencia del Eterno para que sus pecados se le fueran solamente cubiertos. Pero la palabra dice que Yeshua se presentó una sola vez, solamente hizo un sacrificio, y ese sacrificio fue su vida por cada uno de nosotros. A veces cuando decimos es que Dios no me ama, es que Dios no me entiende, Dios nos ama y Dios nos entiende porque dio su vida misma por ti y por mí. Amén. Así es que el Señor dio un solo sacrificio, se dio todo por nosotros. Yeshua cumplió con las características o los requisitos, ¿verdad?, para poder ser esa ofrenda agradable delante del Padre. ¿Cuánto y más nosotros no tenemos, verdad? Tenemos la oportunidad de ir quitando todo aquello que nos estorba para que cuando nosotros vengamos a este lugar nos presentemos como sacrificio delante de Él. Porque ¿sabía usted que nosotros, si queremos, verdad, podemos venir y presentarnos como ese sacrificio agradable delante de la presencia del Eterno? Y dice que el Eterno no nos va a despreciar, sino el Eterno nos va a aceptar. Amén. ¿Alguien me puede dar una agua de por ahí atrás? Así es que Yeshua cumplió todos los requisitos, ¿verdad? Él no estaba, o él no fue armadero con algún defecto, sino él fue limpio. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver cuando yo o cada uno de ustedes se presenta delante del Señor. Cuando nosotros venimos y apenas le hemos conocido los primeros días, ¿verdad? A lo mejor ya nos habían hablado desde hace muchos años, pero apenas tomamos la decisión de acercarnos a Él. A lo mejor nosotros venimos desnutridos, pero el Señor se presentó en el madero nutrido. Amén. Nosotros probablemente venimos destruidos, mas Él se presentó pues no bien. Él se presentó bien delante de la presencia del Padre para que Él pudiera ser aceptado, para poder ir a ese madero. Él no fue deshidratado, ¿verdad? Dice que Él fue bien hidratado. También Él no fue débil a esa cruz, sino Él fue fuerte. Porque si Jesús hubiese ido a la cruz, yo creo que ni siquiera hubiese querido ir a la cruz, ¿verdad? Si hay un texto donde dice, Padre, ¿por qué me has abandonado?, ¿verdad? Porque imagínense cargar todos los pecados, todos los errores, todo lo que nosotros traemos o le trajimos a su presencia algún día. Imagínense si los que somos padres, un hijo es una carga para nosotros, imagínense el Eterno con toda la multitud que cargaba. Entonces Él, ¿verdad? Yeshua tenía que presentarse bien para poder llegar a ese lugar. Ahora, nosotros tenemos que presentarnos bien delante de la presencia del Señor, tenemos que cuidarnos. Primero, el Señor dice que Él pone un espíritu nuevo dentro de nosotros. Eso ya lo tenemos ganado, ¿no? Pero ¿qué hay con nuestra alma? Nuestra alma viene dañada, viene lastimada, viene quebrantada, viene completamente destruida. Tenemos que darle la oportunidad al Eterno que Él vaya sanando cada herida que hay en ese lugar de nuestra vida. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que Él sea, ¿verdad?, el que esté sanándonos, y a lo mejor en esa sanación va a venir más dolor,
pero quiero decirle que es cuando el Señor está sanando más. Está cerrando todas esas heridas, está quitando todo aquello que a usted le está lastimando, y obviamente como lo arranca desde raíz le duele, y muchas veces no queremos dejar ciertas cosas, queremos tenerlas ahí arraigadas, pero el Eterno nos dice que las quiere quitar de ese lugar. También, ¿verdad? Eso es en nuestra alma, pero ¿qué hay con nuestro cuerpo? En nuestra alma probablemente algunos dicen, bueno, es que mi alma no es tan visible. Pues quiero decirte que sí es visible, porque depende de tus actitudes, tus acciones. Se ve si tu alma sigue lastimada o si tu alma, ¿verdad? Tú no has querido que sea sana. Pero también lo podemos ver más en nuestro cuerpo físico, o sea, en este cuerpo que nosotros vemos. A veces, ¿verdad?, no lo cuidamos, y dice el Señor que este cuerpo es templo de su Espíritu Santo. Así es que tenemos que cuidarnos en nuestra alimentación, tenemos que cuidarnos en estarnos nutriendo, en estar tomando demasiada agua, ¿verdad? Hoy de este día a mí me sorprendió demasiado, porque llegaron los dos niños de mi hija y pidiendo agua, mi yerno pidiendo agua, después llega el pastor Juan pidiendo agua, el apóstol pidiendo agua, David, Sureli llegaron pidiendo agua. Y yo digo, bueno, que allá afuera hace demasiada calor. Yo no había salido y pues sabía que sí hacía demasiada calor. Entonces es estarnos hidratando nuestro cuerpo, porque si nosotros no lo hidratamos, si nosotros no lo nutrimos, no vamos a rendir para el servicio de Dios. Entonces, si cada uno de nosotros queremos servir a Dios, tenemos que cuidarnos. Amén, tenemos que nutrirnos. Y si no sabemos cómo nutrirnos, tenemos que empezar a investigar. De hecho, tenemos que saberlo, porque la alimentación viene aquí. Entonces, por ignorancia, yo creo que el Señor ya no nos lo pasaría, porque el Señor nos dejó un manual que tenemos que estar en constante lectura para poder hacer lo correcto delante de la presencia de Él. Amén. Así es que, bueno, hace un momento una de las alabanzas que cantaban, la penúltima alabanza, está muy hermosa, ¿verdad? El Señor nos invita a cada uno de nosotros, porque Él nos quiere usar. Así como usó a Moisés, así como usó a los personajes que están en este libro, así quiere usarnos Él a nosotros. Pero en ocasiones el Señor no nos usa porque hace falta algo en nuestra vida, y no algo que nos haga falta que traigamos en nuestra vida, no, sino hace falta que dejemos ciertas cosas. Amén. Moisés, ¿qué dejó para poder servir a Dios? Nosotros, ¿qué es lo que el Señor nos demanda? A lo mejor el Señor nos demanda que estemos bien físicamente para poderle servir a Él, para poder pues poder aguantar, ¿verdad?, la misión que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Y a veces la misión pues a veces es difícil, porque necesitamos fuerzas para orar, necesitamos fuerzas para predicar, necesitamos fuerzas para estar en comunión con el Eterno. Amén. Así es que yo le invito a que se ponga de pie en esta tarde y que nosotros tengamos esa conciencia, ¿verdad?, que debemos de cuidarnos física, emocional y espiritualmente.